estoy también así el tiempo y el espacio, es como, no, güey, vete a lo básico. No sé si está quedando muy oscuro, ¿será que lo suba 200? ¿O cómo lo ves? Bueno, de pronto sí subir una cosita o abrir el diafragma. ¿Cuál es el diafragma? Zapa, jirafa, muévete en la fila para ver lo que es real. Bueno, hola amigos y amigas del enemigo, ¿qué más? ¿Cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes. Estamos en una primicia, estamos en el primer capítulo de un podcast que la idea es que continúe, pero no sabemos esto cómo funciona, Capítulo la verdad. piloto. Capítulo piloto, exacto. Con un despiloto. Capítulo piloto con un despiloto. De hecho, curiosamente... Son piezas sonoras los podcasts. Claro. Entonces el caso es, este podcast, entonces pues asumo que será una serie de entrevistas y pues nada, que pase lo que tenga que pasar. Y estamos aquí reunidos en el Teatro La Libélula Dorada con Santiago Álvarez de Incorrecto. Hola Santi. Hola, Carullín. ¿Cuánto tiempo? Qué bueno verte. Lo mismo digo. El marco de este podcast, de esta entrevista, son los 5 años de la revista sello colectivo Incorrecto. Está cumpliendo 5 años casi que exactos, ¿no? El 12 de noviembre fue, pues, 12 de noviembre de 2015 fue la primera fiesta y el lanzamiento de la primera revista, que fue allá en Tonalá. Tú nunca apareces casi en cámara, ¿no? En público. Es verdad, no, pues sí, no, es algo que no sé si me gusta o no, a veces me gusta, a veces no, como creo que le pasa a todo el mundo, pero prefiero no. Y ahorita, bueno, pues ahorita que se expandieron un poquito más esas posibilidades con lo de la pandemia, y al comienzo que todo el mundo estaba haciendo como foros y zooms y webinars, esa palabra es muy fea, y todas esas cosas como para intercambiar conocimientos, pues sí me mantuve un poco al margen. Como que bueno, a la larga un poco el discurso que he tenido ahí es como que prefiero que las cosas que uno personalmente y que el colectivo hacen hablen, pues más de ponerse ahí a hablar y a teorizar. Esa es como un poco la postura que tengo frente a eso. Claro. Y sí, y a veces me veo feo en cámara, espero que no sea la ocasión, entonces... Claro. Entonces sí, también eso. Sí, porque es que justo me acordé de esa vez que fue hace como 2 meses que fue Canal 13 que te puso como Nicolai Fela. Ah, esa estuvo muy buena, sí. Pero eso, ¿cómo fue? O sea, ¿a ti te estaban entrevistando para qué? ¿O qué? Nos estaban entrevistando con motivo de la compilación de Cuarentemas que sacamos en mayo. Y bueno, y como que en el programa también entrevistaban por algo a los Petit Felas, y me suelen pasar ese tipo de cosas, me pusieron ahí Nicolai Fela. Qué divertido. Pero hay algo que me parece muy curioso de esa figura, y es que, o sea, si bien como que lo que dices, has hecho de pronto como el esfuerzo de no, o sea, de no ser tú la cara del colectivo, pues al final del día termina siendo como la persona a la cual buscan para hablar del colectivo y hablar de Incorrecto. Entonces, no sé, claro. cómo ves tú eso de... Y es muy chistoso porque yo no me acuerdo con quién lo hablaba hace ya un rato, de que como que quieraslo o no, termina siendo una suerte como de influencer, así como bajo perfil, porque mucha gente acude a ti como para, no sé, sí, lo que tú dices, como paneles, charlas, entrevistas, vainas así, y pues como que todo el mundo sabe que Incorrecto, o sea, como que tú eres la cabeza de Incorrecto. Sí, de pronto también por eso mismo, o digamos, o como circunstancialmente a eso, también puede que yo tenga como esa actitud. No es algo que me guste mucho, entonces por eso rebullo también. Pero indudablemente sí pasa, pues también pues quiéralo o no, también es un poco, pues, una idea personal mía, que cuento con gente increíble que me alcahuetea como muchas de las ideas, y que cuando quieren proponer, pues proponen y se ejecutan también esos proyectos. Pero sí, digamos que pues por eso también pasa, y es que tengo ahí como
pues unas ideas que con un combo increíble de panas logramos mover. Justo hace cuánto fue, hace como 2 días que yo te escribí que Facebook me había dicho que cumplíamos también 5 años de amistad en Facebook. Ajá. Y que una de las primeras conversaciones que tuvimos fue, curiosamente, tú diciéndome como, uy, marica, tengo la idea de un sello, marica, te puede interesar, no sé qué, reunámonos. ¿Tú qué te acuerdas de ese momento? Como, o sea, como esa primera pregunta de, uy, ¿qué pasa si hago un sello? Porque la revista creo que ya estaba medio andando, o pues incorrecto, ya sí, llevaba como unos meses, creo. Ya había salido, pues la revista salió, como te decía, el 12 de noviembre de 2015 y el sello discográfico aparece con el Sudaca Contraataca en la segunda fiesta que hacemos con Incorrecto, que es en el 2016, en marzo, que esa fecha se lanzaba el segundo número de la revista, se lanzaba el compilado del Sudaca Contraataca y pues se hacía la fiesta de recolección de fondos con... ¡Hola! No sé por qué no entró. Y bueno, y la fiesta de recolección de fondos. Yo que me acuerdo de esos momentos, pues me acuerdo mucho de una crisis, de edad que me dio muy duro de los 20 años, que luego viéndola en retrospectiva, pues es una crisis chistosa, porque igual a los 20 años uno es chiquito, pues, pero sí era como una angustia pues como este dilema rockero, yo creo que ese es un dilema rockerito de la juventud, de este cierre de los 27, que a veces puede ser como un cierre total o puede ser como también un fin de ciclo. Claro. Entonces yo tenía como mucho ese miedo de jueputa, ya tengo 20 años, no he hecho nada. Y eso me comenzaba a pesar mucho y me comenzaba también por otro lado a entrar en una vida como más artística, si bien pues por el teatro y por mi familia siempre he estado como metido ahí, como quizás a una vida nocturna y a esa Bogotá explosiva musicalmente y artísticamente que pues sigue desarrollándose, pero pues que obviamente con la pandemia paró como todo esa explosión cultural. Y bueno, y yo pues ya había tenido ahí como mis pinitos colegiales en la gestión y en esas cosas. De hecho, pues te acordarás como todas esas fiestas de cuando poníamos electrónica con Foncoff, inclusive antes pues tuvimos como una aproximación muy pequeña al mundo discográfico y de los sellos discográficos con algo que se llamaba PPR Records. Que era de música. ¿No era como Pig, no sé qué? No, esa era otra que era la de Raúl Piqueras y el parche es el francés. El francés, ajá. Nosotros teníamos como de donde salió Milicia que era el proyecto de Sergio y César, y el mío que era Basuso. Teníamos como un sello disquero. Un sello disquero que pues a la larga no era, pues o sea, ninguno alcanzó a producir, eran todos mixtapes, pero sí alcanzamos a organizar unas fiestas y nos invitaron a tocar en unas fiestas más grandes que a mí pues me dejaron como con esa inquietud. Y un poco ya cuando nació la revista, pues la apuesta, que eso yo creo que es una apuesta que sigue y que se ha expandido, ha sido como a abarcar todos los campos de lucha ahí, como en el desarrollo cultural de una geografía en específico, ¿no? Entonces dentro de eso pues salió el sello discográfico y pues de ahí se ha ido alargando, hemos hecho pues libros, podcast y hemos intentado pues adaptar formatos de comunicación para pues desperdigar al mundo distintas ideas y pues que distintas ideas que a veces no se puede contar todo con la música o todo en un libro, entonces eso nos lleva a buscar otras herramientas pues otros formatos. Ok. ¿Cortamos y la abrimos? Sí, eso te iba a decir. ¿Corto? No. ¿Qué más? Sí. No, al final. Oli. Ay, qué calor. Está con... Sí, ya, Santi. ¿Hace cuánto estaban grabando? Hace 2 minutos. Sí, no, todo bien. Compadre, busco y nada que encuentro. Compadre, por todo lado y nada que encuentro.
encuentro a esa criolla escurridiza, siempre me deja iniciar. O sea, entonces ya había como una idea al menos, o como un norte pues de hacer un sello. Igual pues lo que tú dices, como que pues tenías 20, 21 años, como que igual, ¿qué tanto sabías tú o cómo recibías tú ese vamos a hacer un sello? Como ¿qué idea tenías tú de cómo funcionaba un sello? ¿Sabías algo más o menos como de la logística, de cómo funcionaba, digamos, como ya en la industria de afuera, o por qué decir vamos a hacer un sello y organizarlo? Como fue esa primera organizada de eso. Listo, no, pues yo creo que no, obviamente no tenía como mucha idea, teníamos como mucho ímpetu. Ahí también aparece ya Grego en la historia, pues ya como del sello discográfico. Grego de pronto sí tenía mucho más idea, muchos más ejemplos actuales. Yo tenía como unos ejemplos que igual eran un poco obsoletos o que no eran aplicables a estas geografías, como unos referentes, me acuerdo mucho, o pues digamos tenía como un referente tanto de la revista como del sello Chapinero y Roxy. Sí, Roxy, ¿no? Music Sí. de Chapinero Gaitanista, Exacto. Arias. Tenía como esa referencia acá, pero pues era un ejemplo muy viejo, digamos que no era como una referencia actual con la que uno pudiera compararse o pillar como que cómo se hacían las cosas. Tenía el ejemplo también como de esa experiencia electrónica de Banger. Claro. Y bueno, y a partir de que me comencé a introducir más como en la experiencia ahí local, apareció como Festina Lente y la Distritofónica como un referente de lo que yo pensaba en ese momento, o pienso todavía, que es un sello que a la larga, como bien se ha dicho, digamos, o como bien lo dijo Camilo en esta nota de 070 Incorrecto, es igual un sello que no presta todas las labores de sello discográfico. Claro. No presta unas, pero también presta otras que no presta un sello discográfico siempre. Entonces, si la pregunta es, ¿sabe Santiago Álvarez en el 2020 que hace un sello discográfico? Quizás no, o bueno, quizás sí, pero quizás no está dentro de lo que se quiere ofrecer en Incorrecto, que es más como pues una oficina ahí de fomento de sueños un poco y de potenciador de proyectos que a veces no se restringen solo a lo musical o eso, pero pues no se cumple precisamente a cabalidad como eso de ser sello discográfico. También pues un poco por donde venimos todos, igual Grego, pese a que ha trabajado mucho con música y ha trabajado en varias agregadoras y demás partes del negocio de la música, pues es un sociólogo, entonces siento que eso aporta también a su manera de ver el negocio de la música. Yo soy artista, entonces yo siento que eso sí ha comenzado, pues marca como una diferencia del entendimiento del negocio de la música. Si hay algo que creo que sí ha pasado, y es que pues obviamente hace 5 años de pronto no estaban tan permeados pues como colectivo o como sello a las dinámicas pues que dices como de cómo funciona un sello, de la industria, no sé qué, o sea como que a medida de que han pasado los años, Incorrecto sí se ha involucrado mucho más con todo eso que tú dices, como con las agregadoras, pues han surgido como otros sellos, la discusión de qué debería ser un sello y cómo debería funcionar como el sector cultura y el sector música en relación a como esa inversión de trabajo y de capital a los artistas, pues sí ha estado mucho más sobre la mesa, y creo que de cierta forma el sello también ha mejorado como en su construcción y en su organización. ¿Cómo ves eso a cómo empezaron organizando el sello? Un poco como, pues, o sea, como lo veo yo, como todos los proyectos empiezan como un poco dando tiros al aire a ver de dónde uno se agarra. Uh-huh. Y ahora que ya pues hay más gente involucrada y pues de pronto el sello ya conoce más de cómo funcionan esas dinámicas como de invertirle un trabajo al artista. O sea, ¿cómo lo ves hace 5 años y cómo lo ves ahora que ya entienden un poco más eso? Claro, pues
Yo creo que en todas las iniciativas autogestionadas, también muy de acuerdo con lo que dices, siempre hay este momento de, pues del chapuzón, ¿no? Y de lanzarse a ver uno qué logra hacer y por dónde logra consolidar un público que reciba pues del esfuerzo que uno y el parche de uno está haciendo. Y en la medida de eso, digamos que todo se va construyendo muy a la brasa de lo que va pasando y al calor de lo que va pasando y de cómo se van organizando las cosas, y eso pues hace que en unos momentos se crezcan las expectativas, en otros momentos se apacigüen un poco más, e igual con la gente que llega a trabajar, como que mediante a las expectativas y mediante cómo va creciendo todo en el presente, que me parece, yo creo que lo que más me gusta como de estas labores autogestionadas es eso, que es como una constante lucha en el presente, y eso me parece que pues es como el sentido de expresión más viva que yo he encontrado, como que digamos también pasa mucho en la improvisación, en la improvisación musical, pero que creo que la autogestión también tiene mucho de eso, de improvisación, porque es como un constante desarrollo del presente, sin poder pensar o sin poderse detener mucho a pensar a veces ni en el futuro ni en el pasado. Entonces sí, eso es muy bacano, y siento que ha sido como pues es una experiencia muy, muy nutritiva también, como de ver lo que te decía, como conforme a cómo van creciendo y se van desarrollando las cosas, tiene que llegar gente al proyecto pues a nutrirlo con sus conocimientos, que creo que es algo que a ti también te ha pasado, digamos, como que aún teniendo como tú la llama de lo que es el enemigo y sosteniendo como ese fuego para determinados alcances, determinadas metas y determinadas ideas, obviamente se necesita un blindaje de amigos que crean en la idea y que puedan nutrirla y cristalizar todas las cosas que se desprenden de la idea, ¿no? Entonces eso yo creo que ha sido pues un aprendizaje muy áspero, que no incluye solamente a las personas que hacen parte del colectivo ahorita, sino que también incluyen a las que pasaron y fueron parte del colectivo, como amigos y amigas de otros colectivos que han forjado también este proyecto, inclusive gente no cercana, hasta enemigos, que eso, que también se dedican a lo mismo, y eso permite pues una exposición y un otro que siempre es muy importante también a la hora del crear, ¿no? Sea para asemejar, para copiar o para contraponerse, eso siempre es muy importante. Que yo creo que dentro de estos 5 años que ha pasado todo este proceso incorrecto, eso ha comenzado también a florecer mucho en Bogotá. Digamos, pues yo pues por lo menos no recuerdo mucho, o recuerdo que eran muchos menos sellos cuando comenzó Incorrecto. Sí. O de pronto, bueno, también de pronto uno no los tenía como tan localizados, pero sí siento que ha habido como una mayor exposición de la gente hacia todas estas formas de emprendimientos microcapitalistas ahí, sí, claro, que se han desarrollado mucho, y que eso obviamente permite pues ahí sí ya en términos más técnicos, como mediante la vaina de competencia también, pues que no hay que, a veces se habla como muy idílicamente de todo lo autogestionado, ¿no? Sí, y pues yo creo que esas son pues luchas microcapitalistas en realidad, que son espesas, y que no, o sea, no por decir que estamos en la autogestión podemos decir que estamos exentos de esas dinámicas. De esas dinámicas, claro. Sí, de acuerdo. Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Bueno, y quien invite a la cerveza. Soltaste le varias cuento vainas este cuento que igual sí largo, tenía largo planeado como el cañón del cómo ahondar ahorita más adelante, pero ahorita que hablabas como de
de los otros y también como de rodearse de amigos y como un poco ese intercambio de esfuerzos y como de mismos intereses, y que mencionabas también como esto de el resurgimiento, pues no el resurgimiento, pero sí como el surgimiento más bien de cada vez más sellos y como colectivos y parches los últimos años en Bogotá. ¿Qué tanto había hace 5 años y cómo veías tú como ese panorama acá en la ciudad? Porque digamos, me acuerdo que pues montamos o intentamos montar esto de la descoordinadora, que pues para las personas que estén viendo o escuchando, era como, o sea, porque de hecho este año el enemigo también cumplió 5 años. Yo no hice nada porque cumplió 5 años como literal en marzo cuando llegó Comenzó el fin del la mundo. pandemia, claro. Entonces fue como re bueno. ¿Y vas a hacer concierto? Sí, no, yo ya estaba hablando con Municipal en Bucaramanga, con La Paz Casia, o sea, ya estaba empezando esa gestión, y después pues me rayé y dije como, incluso pensé hacer como un Zoom así gigante, como invitar a artistas y gente en un Zoom y mamar gallo, pero pues paila, o sea, yo no tengo esa sangre de gestor en lo absoluto, entonces fue como real, bueno, dejémoslo morir, pero pues sí, repito, como para la gente que está escuchando, viendo esto, pues también cuando empezó Incorrecto, también estaba empezando El Enemigo y estaba empezando la curaduría y otros parches, digamos, así como universitarios, y pues ese creo que fue un primer esfuerzo, digamos, como de hacer una suerte como de colectivo de colectivos que se llamó La Descoordinadora. Y pues después de eso obviamente empezaron a salir otros parches por otros lados. ¿Qué te acuerdas tú de La Descoordinadora? Por un lado, porque eso fue como una cosa muy de... Una verdadera descoordinadora. Una verdadera descoordinadora que pues terminó no haciendo nada, pero incluso nos entrevistaron y era como la mera promesa pues sí. del parche bogotano que íbamos a salvar pues la vuelta. Pero ¿qué te acuerdas tú de eso? Y cómo ves tú esos colectivos que había en ese momento y lo que hay ahora, porque digamos también hay otra cosa muy interesante, y es que en ese momento creo que todos nosotros teníamos como referente también a parches como La Distritofónica, como de Radio Pachone, pues no recuerdo en este momento otros, bueno, Ratrap estaba ahí, que digamos La Distritofónica y Radio Pachone son colectivos que justo en estos 5 años como que empezaron a perder un poco, se empezaron un poco a difuminar. Entonces, ¿cómo ves ese momento hace 5 años y cómo esa evolución hasta ahora de esos diferentes colectivos? Yo de La Descoordinadora que recuerdo y con mucho... obvio, gracias, COVID. Recuerdo con mucho anhelo y como con mucha alegría el ímpetu como juvenil, universitario que tenían todos los proyectos en ese entonces, y que creo que bajo ese fulgor pues tomamos las decisiones que tomamos de agruparnos, de hacer los conciertos que alcanzamos a hacer, e incluso de planear esta gira que nos dio que nos dio como pues ya unas bases también a todos quienes estuvimos en ella de saber cómo que íbamos a hacer en los años venideros de todos los proyectos. Y yo creo que fue como pues como una escuela casi de parches que todos se terminaron dedicando a cosas muy similares a partir de eso, yo creo. Todos pues hemos hecho conciertos afuera, nos hemos dedicado como a hacer eventos. Entonces creo que de eso valoro mucho ese primer aprendizaje conjunto de enfrentarse como a ese mundo de la gestión, también bajo las miradas de cada quien, y que eso fue muy nutritivo, y que por eso creo que igual todos los proyectos que estuvieron relacionados ahí pues tienen cosas muy, muy similares o intereses muy, muy parecidos, ¿no? Y como formas siento que también hay una forma ahí de ser contestatario que todos los proyectos de La Descoordinadora tienen y tuvieron, y que todos lo desarrollan de una manera distinta, que me parece que eso es severo. Los eventos
los conciertos y los toques y las ferias y todo lo que han hecho los últimos 5 años, pues sí es algo muy importante, o sea, sí es un pilar fundamental de lo que es Incorrecto, sobre todo porque siento que son eventos y festivales como que se destacan, digamos, por la curaduría, por cómo se hacen, por las fechas, por cómo están gestionados, a otro tipo de eventos o de conciertos de pronto como que a los cuales uno está más acostumbrado, como de pronto de empresas privadas grandes o incluso del sector público. Entonces, ¿qué busca Incorrecto en un evento? ¿Cuál es como el argumento que quieren mostrar? Cada evento tiene como su porqué detrás, ¿no? Digamos, uno que me gusta mucho es el Caballito del Diablo, que es un poco eso, como mostrar la variedad de sonidos de Bogotá, que es un poco lo contrario a lo que se vende mucho, que es como el sonido bogotano, como intentando homogeneizar eso. Entonces sí, ¿qué es lo que busca Incorrecto detrás de un evento? Bueno, pues yo creo que inclusive más allá de los eventos, yo creo que en sus manifestaciones Incorrecto busca llenar espacios que ve vacíos. Inclusive también de pronto eso en una lógica inclusive hasta muy mercantil. Permeada ahí, obviamente no... Claro, no nadie directa, está haciendo sí, esto. Exacto. Porque pues también al saber que nadie está haciendo eso, a veces pues sabemos, o que nadie está interesado en eso, sabemos que son eventos, como nos ha pasado muchas veces, que va poca gente. Pero entonces sí siento eso, como que sí siento que es una vaina de ocupar espacios en el enterramaje cultural pues de Bogotá y de Colombia, que están vacíos, y que hay unos públicos que precisamente como están vacíos agradecen mucho esos espacios, y los consideran como importantes para ellos o para el desarrollo de las bandas, no sé, para muchas cosas. Entonces lo que se busca es eso, y hemos encontrado también un público que es agradecido, que a veces no es multitudinario, pocas veces es multitudinario más bien, pero que digamos que nos retribuye muy bien en cuestiones afectivas la labor que desarrollamos. Entonces se busca eso, y en la medida que se busca eso, pues las fiestas y los eventos se vuelven de alguna u otra manera una alternativa a los lugares comunes de fiestas o de conciertos. Entonces lo que se busca es eso, y esa es como la principal indagación. Sobre todo la hemos desarrollado como en la música. Hemos intentado a veces explorar como también intentando hacer como los eventos musicales, pues no la experiencia de siempre, pues. Pero sí, siempre buscamos como eso, incomodar, igual que no sea, pues, que no siempre sea la música que quieres escuchar el viernes para relajarte o para distraerte, sino que pues como espectador que te contraríe un poco, y como que te genere preguntas, y eso se puede generar a partir de muchas cosas. A partir de las bandas que uno invita, a partir de la contraposición de órdenes en el orden del toque, pues, a partir de los espacios donde uno gestiona los eventos. Entonces sí, es como intentar, a veces en este negocio del ocio, pues entendiendo obviamente la cultura como ocio, se tiende a pensar o a generar que el espectador quede en un lugar de comodidad muy grande, ¿no? Precisamente porque es ocio. Entonces pues se considera que tiene que ser como una labor liviana, digamos, de fácil digerir, y yo no creo eso. Creo precisamente todo lo contrario, claro. Como que si en realidad pues una cosa que se pretende mucho con Incorrecto, que es como generar un pensamiento crítico frente a todo lo que se hace. Ay, gracias. No, todo bien, gracias. Elegancia. Oye. Gracias, Gaby. Entonces sí, generar precisamente todo lo contrario, pues para generar como
un pensamiento crítico frente a lo que se está mostrando. Pues es una manera de hacer las cosas, no digo que sea igual, pues creo que hay reparos igual sobre la manera de hacer, porque pues a veces precisamente por eso pues las condiciones no siempre son las mejores, espacios difíciles, a veces pagos difíciles para las bandas. Pero también siento que si bien hay reparos, y pues los reparos comienzan pues por cabeza propia y obviamente pues hay más gente que los tiene, como es normal, también siento que hay lo que te decía ahorita, como un afecto grande tanto de los espectadores como de las bandas que han trabajado con Incorrecto frente a esa manera de hacer las cosas, que creo que ahí se han ocupado espacios de parches que precisamente como que han mermado su actividad, como Festina, como la Distritofónica, Radio Pachone, o incluso expandir propuestas que a veces están muy enclaustradas en su sitio cómodo y sacarlas a otros espacios donde pues a veces puede precisamente por el espacio llevar a otras preguntas, ¿no? Justo ahora que hablabas como de incomodar y también usar los eventos un poco como para eso, ¿se está toteando mucho? Sí, sí. Dale. Fue la sonada de este año que se canceló. ¿Ese fue la sonada? Esa fue la sonada. Esa fue la sonada, sí. Hay una cosa de la sonada que me pareció muy chévere, y es que siento que al menos del parche reciente, creo que es el primer gran evento que buscó descentralizar la música, porque eso creo que siempre ha sido una pregunta que ha estado sobre la mesa entre todos los parches y todos los colectivos, y es: casi toda la cultura gira alrededor de Chapinero y el centro y un poquito más el norte, como la 85 y eso. Y la sonada pues sí fue un poco como esa apuesta a, ahora se fue a la mierda. Las nubecillas. Las nubecillas, sí. Pues de pronto dejarlo como en un punto ahí medio, como que... Sí. Sí. Entonces sí, pues como que fue como esa apuesta de irse a otras localidades y hacer eventos en otras localidades. Y yo creo que eso al final del día también incomoda, ¿no? Eso también incomoda porque le exige a la audiencia salir de esa zona de confort de Chapinero, del bar de siempre, de estar cerca a la casa, de tener que coger un taxi a otra localidad que de pronto uno ni siquiera ha parchado o ha conocido. Pues bueno, al final la sonada pues llegó a la pandemia y pues RIP, creo que alcanzaste a hacer 1 o 2 fechas. Se alcanzaron a hacer, era pues para quienes no saben ahí un poquito, también he hecho la contextualizada. La sonada es un festival que llevamos haciendo desde 2019. En su primera versión se desarrolló por toda una semana, tratando de buscar eso como distintos espacios, que fuera como un festival itinerante. Eso fue en 2019, en mayo, y este año lo íbamos a hacer en marzo, todo marzo. Por ende se alcanzaron a hacer 2 semanas de programación y tocó pararla. La última fecha fue el 14, que fue en el Parque de los Hippies. Sí, es un experimento como inconcluso. Se alcanzaron a hacer unas fechas en Kennedy, en el taller de alto desempleo, y en Antípoda. En Kennedy, en un espacio cultural que se llama El Caracol. Es que creo que también parte de eso, nosotros como colectivo igual, al hacer tantas fechas y conciertos en vivo como los veníamos haciendo antes de la pandemia, también nos encontramos en un punto de comodidad, pues de comodidad entre comillas, de hacer los eventos en los mismos sitios. Nosotros igual como colectivo no, si te fijas, no variábamos mucho de locaciones. Acá, Matic, El Chamán, Latino cuando eran cosas grandes, y Asilo quizás, digamos, ese era como nuestro espectro. Entonces también nace de eso, de preguntarnos como dónde más, o sea, ya tenemos como este check un poco, y ya tenemos como este camino de experiencia de cómo hacer eventos en estos
en estos ambientes un poco más controlados, ¿qué pasa si expandimos precisamente también nuestro horizonte? Y al expandir el nuestro, pues expandimos un poco el de nuestra audiencia y expandimos también nuestra audiencia en sitios que precisamente por esa centralización en la que nosotros nos encontramos así como con esas cositas de los caballos, pues no conocen las propuestas de nuestro colectivo. Y eso fue muy bueno, pues digamos lo que alcanzó a pasar, sí que tejió unas redes que pues obviamente están ahorita quietas por la pandemia, pero que si comenzaba a generar, pues yo creo que comenzaría a generar y espero que luego genere pues redes entre distintos parches que hacen cosas pues muy pues alejadas a lo nuestro. Digamos, el parche de Kennedy era muy bacano porque era una escuela popular que los fines de semana hacían pre-fest para los chinos de allá, tenían el espacio pues del cineclub, que fue como lo que llegamos a hacer allá. Y pues es un poco más de lo mismo, como entender dentro de la cabeza de la otra gente qué ideas resuenan con las nuestras y comenzar a atender como una red de nodos, pues sí, como eso que hemos catalogado un poco a manera de chiste y ya luego no, pero como insurgencia cultural. Digamos, ahorita mencionaste algo que me parece muy loco, y es que muchas veces por la poca asistencia o también como por esa disrupción en los sonidos, o en las bandas, ¿sí? O en las propuestas que hacen en estos eventos, pues muchas veces no tiene mucha asistencia, y eso muchas veces significa que no haya, digamos, una retribución muy grande a los artistas y a las bandas, que por el otro lado en empresas privadas pasa lo mismo. Grandes pasa lo mismo. ¿Tú cómo ves como esa dualidad, por así decirlo? Como el artista puede que no gane plata por ningún lado. Y no solo eso, sino que precisamente como desde el lado de la autogestión y de la independencia, como que se pelea mucho por eso, ¿no? Y se pelea también frente a esas empresas privadas como, es que ustedes no le pagan a los artistas, pero acá igual también hacemos todo un poco con las uñas. Claro. Yo creo que, bueno, ahí hay una cosa para ponerlo en dimensiones bíblicas, de David y Goliat, ¿no? No le podemos pedir a una gran empresa que cometa ese tipo es que ni siquiera es una imprudencia, es esa malparidez, debido a los recursos con los que se hacen los grandes festivales, la plata que manejan, los inversores, patrocinadores, ¿sabes? Como que en realidad hay todo un entrerramado mucho más grande que hace que sea más inadmisible el poco pago o el no pago. Uh-huh. Partiendo de ahí, ya pues hay una diferencia grande que creo que es como frente a lo que se debe luchar. Obviamente pues que en los eventos autogestionados también y en los conciertos en vivo también se tiene que ganar plata, y una plata que es más como del vivir diario, ¿no? Y obviamente pues nosotros procuramos que eso en los casos pues siempre intentamos que sea lo más provechoso para el artista. Inclusive muchas veces pues o bastantes veces, precisamente por el poco aforo o eso, nos tenemos que bajar de nuestras partes o verla un poco más espesa ahí. Pero sí, creo que hay una vaina ahí de proporciones muy grande, y de pronto sí se tienen que hacer unos esfuerzos cooperativos de aliarse frente a estos poderes grandes que cometen esas injusticias, ¿no? Yo sí creo que ahí hay un problema fundamental de proporcionalidad, digamos, que se tiene que solventar, precisamente pues para que los artistas igual tengan una esperanza económica en estos eventos grandes, más que en los pequeños, pues porque en los pequeños digamos que está sujeto a muchas más cosas y el entrerramado de industria musical es mucho más pequeño, ¿no? Cae en el agua aquel tifón invencible. Bueno, ahora sí, cambiando ligeramente de tema,
Creo que sí, eso fue en la nota de Radio Gladys Palmera que salió esta semana, si mal no estoy, también sobre los 5 años de Incorrecto, donde ponían el siguiente párrafo. Esta es música sabrosa pero falsa, no es... Uy, espera. Sí, esto es toda una pieza... Parece, sí, de Ana Romano. Eso iba a decir, de Ana Romano. Este es la versión extendida del primer track del compilado. Mejor dicho, pasó todo el parche. Dice, esta es música sabrosa pero falsa, no es original, despreciamos lo original, despreciamos las raíces o les rendimos tributos. Tomamos lo que se cree original y lo falsificamos hasta que quede otra cosa. Aquí crecen la rabia y las orquídeas por parejo. Eso me pareció muy diciente, pero a la vez muy confuso, que creo que es parte de la idea, ¿no? Pero que la pregunta detrás de eso, bueno, esto describiendo un poco como la curaduría o la selección de artistas o de sonidos que hacen parte del catálogo de Incorrecto. Entonces la pregunta es, si no es lo uno ni es lo otro, entonces, ¿qué es? O sea, ¿cuál es la curaduría o cómo escogen ustedes los artistas con los cuales trabajan o las publicaciones que hacen dentro del sello? Listo. No, yo creo que es un problema de lenguaje sobre todo, Caro. Como que en concordancia como a lo que te decía al comienzo, como bien a veces sabemos que los medios, como que nos toca cambiar de medio, de formato para expresar ciertas ideas, entendemos también que no todas las ideas caben en unos géneros específicos o en una forma de... Está desde esta mañana, así man, ¿no? ¿El tax? No, el helicóptero. ¿El helicóptero? Sí, esta mañana estaba más arriba. Y ahora pasan muy cerquita, weón. Y pasan mucho más que antes. Pasan mucho, sí. Mucho más que antes. Qué loco. No, entonces tampoco no todas las ideas se pueden expresar en unos determinados géneros. Y tanto yo como las personas que estamos involucradas en el sello no tenemos un único interés musical. De hecho, pues siempre son como intereses musicales muy amplios. Y no hemos querido como amputar ese sentimiento y ese gusto por músicas muy amplias. Entonces, digamos que eso ha sido como el origen de ese catálogo como tan ecléctico. Frente al texto que lees, que es buenísimo y que pues es parte de una parte de la pluma y de Camilo Casallas, que es como el escritor de Incorrecto, que se encarga de dar un sustento en letras de también como todo este pensamiento, y otra parte es de un poema de Juan Manuel Roca, como esa parte de las orquídeas y la rabia crecen por parejos. Siento que es eso, como que frente al catálogo de Incorrecto hay unas preguntas que están muy... o un sentido crítico en toda la música que se desarrolla por muchas ideas. Puede haber... y pues muchas indagaciones que no son ese lugar común y que se desarrollan pues de distintas formas, y que también ahí entra como la individualidad de pues cada artista o cada banda, de también explorarse a ellos mismos, ¿no? Digamos lo que pasa con Isa, que pues llegó al sello, digamos, trabajando mayoritariamente o en un comienzo su parte de cantautora, pero gracias al conocerse con Santi Navas, pues logró también como explorar toda otra faceta de ella mediante unas herramientas pues nuevas y una nueva amistad. Entonces siento que es eso. Siento que eso es como lo que hila, y siento que eso es como el origen de ese texto también, pues entendiendo nuestro interés a veces por la música colombiana y sus raíces, pero también entendiendo nuestro punto, que no es, pues no somos los clásicos que hacemos la música colombiana, ¿no? Como está codificada por lo menos, que es
siempre lo que llaman Colombia Profunda o esa Claro, vaina. claro. Entonces El también... World Music. Exacto, también entender eso, bajo también preguntas que se ha planteado la audiencia a veces, digamos, cuando hubo todo este boroló por el nombre de las muiscas, Claro. y que son manes, y no, pues no es música muisca, ni cantada en chipcha, ni lo que sea, pues también es entender eso, o sea, somos la falsificación de la falsificación y somos producto también de muchos procesos culturales que han venido destilando muchos sonidos, saberes, conocimientos que no nos permite tampoco hablar desde el sonido original. Bueno, y ya adentrándonos más como a los artistas, porque ya llevamos un ratico aquí hablando y no hemos hablado de ningún hijo de madre artista. Qué mal mercadeo mal haces, serio, sí. Santi. Pues no, o sea, ponernos a repasar cada uno de las publicaciones así como claves, no sé. Aprovechando que estamos acá juntos, contemos la historia de Margarita. Ajá. La historia de Margarita. A mí eso me parece muy loco. Justo el otro día estaba hablando con Nico Gómez Ospina, de Cartel Urbano, que él también está preparando un texto. No sé si ya está público, pues lo dejo por ahí como en un link. Si no, pues búsquenlo eventualmente. Pero estábamos hablando de eso y que, digamos, cómo llega Margarita al sello inicialmente fue porque yo como que los encontré por ahí. Ajá. Y te los pasé. Yo me acuerdo que, o sea, yo encontré a Margarita fue porque la portada del disco de La Luz, esa la hizo Mike, el baterista de Corriendo, y yo pues ya seguía corriendo, y pues como que ahí se hizo el lazo, los Ese disco escuché. sale por Corriendo, ¿no? Sí, por Siempre Llueve Records. Siempre llueve. Eso. Siempre Llueve. Sí. Y bueno, yo no sé si yo te pasé ese disco o te pasé Habitación de Flagelos. Me pasaste ese y Habitación de Flagelos salió ya en diciembre de ese año. Corregirán los margaritos o los fans de Margarita. Pero creo que sí es así. Sale Habitación de Flagelos en diciembre y en diciembre nosotros ya estábamos planeando la gira mundial por Colombia, que fue como nuestro primer acercamiento con Margarita, precisamente ahí por lado tuyo. Que esos son discazos, pues ambos son unos discazos. Sí, ambos sí, son sí, unos sí, sí. discazos. Bueno, pero no sé qué quieres saber al respecto. No, pues, ¿cómo fue? Porque es que otra cosa que también me pareció curiosa de ese primer acercamiento a Margarita, pues, digamos, incorrecto, fue quienes los trajeron por primera vez a Bogotá, que de hecho fue acá. Fue la acá. fecha. Y luego fue en Cassius con En Quemarlo Cassius Todo por con Error. Quemarlo Todo. Acá con los fumadores y allá en Cassius. Lo que me comentó Nicolás, esto ya no sé si spoileando o lo que sea, o sacando chismes, fue que un poco después de Margarita y un poco después también de Tristán y de Hermanos Menores, que de hecho Tristán, yo no me acordaba, pero como que sí me alcancé a involucrar de cierta forma. Sí. No, pues yo creo que hay dentro pues de la relación que hemos tenido tú y yo, y también pues Incorrecto el Enemigo, sí ha habido como una labor simbiótica que es bacana mencionar en este espacio, si no sé cuándo más, pero que sí ha habido pues esa relación de que me muestras bandas que crees que pueden ser como afines al catálogo de Incorrecto, o todo, y pues todo lo que se termina construyendo a raíz de que los dos proyectos están como muy a la par y nacieron muy a la par, pues con intereses igual distintos pero muy, muy complementarios. Pero sí, creo que ya sé un poco a dónde vas, como que a partir de esos lanzamientos igual el catálogo de Incorrecto se hizo más rockero y dio un vuelco. Exactamente. Sí, totalmente. Pues bueno, con Margarita eso, trabajamos acá, fueron dos fechas increíbles, llenas, no sabíamos, pues nos intuíamos un poco el alcance que iba a tener Margarita, pero también nos desbordó. Hubiera cobrado la boleta más cara. creo que eso lo pensamos todos los organizadores de esa fecha. Claro. Y fue una experiencia muy bacana que iba a culminar con la grabación del disco de Letanías del Jardín, que al final, bueno, se grabaron unas maquetas acá y ellos lo terminaron de grabar en Medellín. Pero yo creo que más mediante la gira, de la gira mundial por Colombia, sí se comenzó a afincar un interés
rockero de Incorrecto que se vio representado como en esas bandas y que sin duda cambió como totalmente el catálogo de Incorrecto, consolidándose luego ya con discos que salieron en el 2018, que son Las ciudades de Oran Pueblos, bueno, Faro, que es un poquito como Campo Amalia, Faro, Las ciudades de Oran Pueblos, y eso ya luego se extendió a lo largo del 2018 y 2019 con Matasesos, Calzoncillos en la cabeza, lo de Los Toscos también, que siento que le dan como ese espacio de banda en Incorrecto que hasta esa fecha no había. ¿Cuáles son esos lanzamientos del catálogo que tú dices como que marcaron? Pues ya hablamos precisamente de estos, como que marcaron como una vertiente un poco más rockera, pero ¿cuáles han sido esos otros lanzamientos de ese catálogo que tú dices que han abierto nuevas puertas, o digamos que tú dices como, bueno, acá empezó otra vaina, o como lanzamientos como que tú destaques de ese catálogo? Incorrecto principalmente en un comienzo nació como un sello, pues el Sudaca, que es, digamos, el primer lanzamiento y que va muy orientado a la electrónica. Entonces yo creo que dentro de esa ala de electrónica, el disco de Punto de Fuga de Navas, que es como ya la primera apuesta de hacer un larga duración de música electrónica de un solo artista. Pues esta onda rockera que ya creo que mencioné, pero que también tiene los en vivos del Caballito del Diablo, de Ulis, Telepáticos y Montaña, Nostradamus, como esa ala rockera. Luego, pues todo lo que pasa con la llegada de Isa, que creo que abre un mundo de cantautoría que estaba relegado, digamos que se inició con Jardín Láser, que también muy al comienzo del sello, pero que estaba muy relegado, y que a partir de la llegada de Isa como que se retomó, también con el disco de Nectales y Mau Gatillo, con el disco próximo de Uriela. Está aquí detrás de cámaras. Sí, ahí se consolida como esa cosa de cantautoría, con Botero y Delgado también, y ya digamos que el último ala que yo ahí he encontrado como de vertientes, también una vertiente más jazzera que bueno, Santiago Botero va a ver esto y me va a pegar, pero que se ve con Mula, así claro. Él diga que no, pero que se ve con Mula, con Los Toscos también. El Ombligo, Cachicamo, que ya es como la otra ala yacera. Hay una cosa que sigo sin tenerle como mucha respuesta, o sin entender muy bien, que fue en el paro nacional del año pasado, cuando estábamos en el toque ese que se hizo en la 85. El toquerolazo. En el toquerolazo, donde Toquerolazo. En el toquerolazo, exacto, en el toquerolazo. Pues bueno, estábamos ahí todo el parche y lo que sea. Y pues nosotros estábamos haciendo un blog del enemigo sobre ese día. Ajá. Y entrevistamos a Lolo Cacerolo. Y Lolo Cacerolo dice que él no es un gestor cultural, sino que es un obrero y un luchador de la cultura. Ya. ¿Cómo es esa? Porque además me pareció muy curioso, porque justo ahorita que lanzamos el podcast en El Enemigo sobre la independencia, Santiago Botero, también ahorita hablando de él dice que también desprecia un poco, se aleja un poco de esa palabra o esa connotación de gestor. Entonces sí me parece como importante entender muy bien como gestión o gestor, sí o no, o por qué. Okay. Y qué es esto de un obrero cultural. Ya. No, bueno, eso era una pendejada con la que yo estaba ahí como un poco leyendo en ese entonces. Y que yo creo que lo alcancé a decir en esa entrevista del Festival Centro que me hicieron, pero ese pedazo me lo cortaron. Sí, era como una bobada que yo estaba leyendo ahí a una señora que se llama, ahorita, de apellido Lucena, que es como de las primeras críticas de arte acá, de los 70s, y que comienza a hacer como una crítica muy maoísta de lo que es el arte plástico, pues, en Colombia, y comienza a hablar de eso, de cómo, pues obviamente ni atisbos de gestión del mote de gestor cultural o gestora cultural en ese momento, pero sí comenzaba a hablar de un arte a servicio de, que era como un poco lo que yo quería retomar con esa idea, que es como a veces, pues las palabras obviamente no son malas, pero las palabras sí las cargamos de un montón de significados, y más allá de significados
conceptos o como paradigmas que están ahí muy, muy sujetas a ellas, y creo que la palabra de gestor cultural está muy, muy sujeta a ella, como precisamente como la palabra independencia, ¿no? Sí. Entonces tenemos esa vaina que un festival como el Stereo Picnic pues a la larga es música independiente frente a, o no creo que sea descabellado ponerle ese mote, pese a todo el desarrollo industrial que tiene detrás una producción como esas, ¿no? Entonces siento que es más desligarse de esta palabra que es horrible, yo coincido y no me gusta, digamos, como... O pues bueno, no sé, también me parece que tiene algo bacano ese mote de gestor, que es... También tiene algo muy relacionado como al parir, ¿no? Pues al gestar. Y siento que igual eso es, pues es algo chévere pensar esa idea, que también es como... En realidad sí es un trabajo de parir una idea y que se tome el tiempo que tenga que tomarse. Pero sí, pues esa es como la respuesta a lo del obrero cultural. Y como pues en medio de todo también porque la gestión o como la desarrollamos también a veces es como montar un andamiaje para que otras personas puedan hacer su espectáculo y puedan desarrollar su arte pues con mayor comodidad. Entonces creo que también ahí pues nace un poco eso de obrero cultural. Ya. Bueno, no, ahora sí, última pregunta que sí, que la tenía acá anotada y se me olvidó. Y creo que se ata, asumo yo, de pronto a esto de la gestión y del obrero cultural. Hay una palabra que no sé si te la inventaste tú o si la sacaste de por ahí, que me parece muy graciosa cuando la usas como en publicaciones y en redes, y es la cultura. O sea, como la cultura de lo cool. Yo creo que yo me inventé eso. ¿Sí? Creo que yo me inventé eso. Tengo que decirlo acá porque si no, ¿dónde más lo digo? Claro, Pero creo que acá me estamos inventé. con Santiago Álvarez, creador de la palabra cultura. ¿Qué entiendes tú por esa palabra de cultura? Pues también eso, como también jugando con esta palabra que siempre la usamos y que pues me considero también un gran prostituidor de su sentido, porque siempre que me hacen entrevistas pues sale como esa herramienta fácil de la cultura que es todo y que es nada, ¿no? Pero un poco como a raíz de reírme de eso, de la cultura. Sí, un poco a raíz de reírme de eso, pues se me ocurrió ese. ¿Puedo pasar por acá? Pues no, igual aprovechemos para cortar este. Me robé, te parafraseé un poquito en lo anterior a lo que dijiste con Dani. ¿Qué dije? Pues como las palabras y... Del jugar con las Sí, palabras. sí. Es bueno. Es qué divertidísimo. chimba, Sí. No sé, uno es como que súper colonizado, marica, con el lenguaje. Así solo lo que diga la Real Academia Española. Sí, con las dos cositas acá. ¿Listos? ¿Alcanzaste a terminar la pregunta? ¿Cuál era? Ya no me acuerdo. No, estamos hablando de la cultura. Ah, lo de la cultura. No, sí. Entonces sí, como a raíz de jugar con eso, me imaginaba también que es como algo muy de lo que está pasando ahorita con la economía naranja y como este maquillaje o este rubor que se le mete a ese mote de la cultura, también porque se cree que la cultura es buena per se, ¿no? Sí, hoy. Y pues en la cultura también, pues en el caso de nuestra geografía también tenemos pues la misoginia exacerbada, las peleas de gallos, el maltrato animal, como que también en todo eso es cultura, y siento que a veces, o todo eso es cultural,
Y siento que a veces esas cosas están muy desligadas cuando hablamos de la cultura. Entonces creo que la cultura es esto, como esta cultura chic, mostrable, agradable, que no tiene tampoco unas pretensiones grandes de incomodar ni de jugar un papel más allá del ocio que hablábamos al comienzo. Yo creo que eso es la cultura, como sí, ocio. Creo que son actividades de ocio que pueden ser deliciosas, pero que eso, como que no tienen mucha carne. Si no generan preguntas. Exacto. Bueno, buenísimo. Bueno. Terminamos. ¿Algo más que añadir, doctor? No, sigan. Ay, no, pero es que acá está el micrófono. Voy a hablar allá. Sigan a Carulla, que hace un rato una gran apuesta. De cultura. De cultura. Bueno, con todos los reparos que tengo Yo sé. al formato youtuber, que creo que sí es a la larga cultura, es re cultura. Sí. Ajá. Pero creo que cumples una labor que es muy importante y que, hablando también de la pregunta que tenías en el podcast que lanzaron hoy sobre la independencia, creo que lo entiendes muy bien y que creo que cumples un papel fundamental para eso. Y creo que precisamente igual, frente a todos los reparos que tengo frente al formato de youtuber, creo que no hay una cosa más independiente a eso, ¿no? O sea, en realidad, para montar ya todo el andamiaje que tienes y que montaste hace 5 años y que sigue creciendo, no necesitaste más allá de pues la cámara y un par de conocimientos que ibas interiorizando bajo una labor muy individual. Entonces yo creo que eso, que no, sí gana este muchacho. Beso. Bueno, no, sí gana Incorrecto. 5 años de Incorrecto. No vendes tu música ni siquiera en el ni podcast. siquiera en un podcast, pero sigan Incorrecto con doble N en redes sociales, todo pegado. Somos sello discográfico. Bueno, no, todo eso lo dije en 1 hora ya. Sí, ya, el caso. Pero ahí. síganlo, ahí hay mucha musiquita para escuchar, libros para leer y demás cosas. Melo. Y cuando vuelvan los conciertos, allá nos veremos. De One. Gracias por escuchar. Gracias, Santi. Ay, estuvo chimba, me gustó.